primero que todo saludarlos, ¿sí? En honor al tiempo, ya vamos a dar inicio a este taller, ¿sí? Les doy la bienvenida a todos los que están conectados. Les agradezco también que se hayan podido conectar a este taller de técnicas de estudio y comentarles entonces que este taller se desarrolla en lo que es el segundo ciclo webinar de aprendizaje. Mi nombre es Natalie Cereño, yo soy psicopedagoga del Centro de Enseñanza-Aprendizaje Campus Sur de la Universidad de Chile. Y el día de hoy, para que ustedes puedan ir interactuando conmigo y todo, les comento que en el chat va a estar Carlos Camaño recibiendo también sus comentarios y avisándome en caso de que exista alguna complicación eh, con la visualización de la presentación o alguna consulta que ustedes puedan ir teniendo en tanto lo desarrollamos. Vamos a ir comunicándonos de manera fluida, ¿sí? La idea es, y mi invitación también, es a que puedan participar y plantear sus dudas sin temor, ¿sí? La idea es que trabajemos colaborativamente y que este taller sirva para todos y todas y que puedan quedar con una buena concepción de lo que son las técnicas de estudio y todo. Sí, perfecto, ya. Las otras chicas, Samira creo que estaba con algunos problemas de audio. Va a volver a ingresar ahí, entonces Carlos la va a aceptar para que ingrese al taller. Bien, entonces, para partir, vamos a levantar un poquito una reflexión respecto a lo que nosotros consideremos como el estudio en sí, el momento de estudiar, qué es lo que estamos considerando. Y para eso entonces, les dejo aquí una frase que nos señala: dime lo olvido, enséñame lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. ¿Por qué vamos a partir con una reflexión? Porque en sí esto nos va a dar el punto de inicio, ¿sí? El puntapié inicial para pensar de qué manera estamos nosotros desarrollando nuestro estudio. Si nosotros concebimos el estudio o el estudiar, el hecho de estudiar, desde una perspectiva más lineal, donde quizás a lo mejor yo considere que solo mi estudio se basa en leer, es muy probable entonces, y en consecuencia a eso, que yo vaya a desarrollar mi proceso de estudio de esa forma. Ahora, si yo lo concibo desde una perspectiva dinámica, en donde yo me involucre y necesite estar entonces generando nuevas estrategias y nuevas técnicas para estudiar, también es muy probable y congruente entonces que cuando yo lo realice mis sesiones de estudio, mi proceso de aprendizaje en general, se dé en coherencia y en concordancia a esto, ¿sí? Partimos desde esta base entonces y yo los invito después durante el taller y luego quizás a lo mejor cuando estén más tranquilos y tranquilas en sus casas a reflexionar respecto a esto y ver desde qué punto entonces están desarrollando su proceso de aprendizaje. Eso también los va a ayudar entonces a elegir las estrategias y técnicas pertinentes a cada situación, concibiendo el proceso en sí como algo dinámico, ¿sí? Tenemos que entender que para generar este aprendizaje significativo necesitamos implicarnos en eso también y tomar las riendas del asunto. Bien, una vez dicho esto, vamos entonces a plantearnos la pregunta de cómo comienzo a trabajar, cómo comienzo a desarrollar mi estudio, cómo comienzo entonces a utilizar estrategias y técnicas que me permitan trabajar con los contenidos, ¿sí? Y aquí hay tres consideraciones muy importantes al momento de desarrollar. La primera va a ser el tipo de contenido que yo tenga que estudiar. Y aquí vamos a hacer entonces la distinción de algunos tipos de contenidos como lo son el procedimental, el conceptual y el actitudinal. Identificar qué tipo de contenido es el que estoy estudiando, porque esto también me va entonces a permitir decir, ok, si tengo a lo mejor que estudiar un contenido de tipo procedimental, voy a tener entonces que buscar a lo mejor alguna estrategia como algún diagrama de flujo o diagrama de proceso que me permita entender entonces el paso a paso para desarrollar un proceso. Ahí hay un ejemplo de eso. O quizás a lo mejor si necesito trabajar con contenidos de tipo conceptual, donde tenga que aprenderme algunas definiciones, algunos conceptos, quizás me pueda elaborar algunas fichas de estudio, por ejemplo. Todas esas cosas van a ir influyendo en la selección estratégica de las técnicas que nosotros vayamos a utilizar para estudiar. Otra cosa muy importante en cuanto nosotros desarrollamos nuestro estudio son los recursos para el aprendizaje. ¿Cuáles son los materiales de los que dispongo? ¿Con qué tengo que realizar entonces este estudio? Quizás a lo mejor tengo algún video, quizás a lo mejor tengo un texto o tengo que verme alguna presentación en PowerPoint. Esto también me va a permitir entonces tenerlo en consideración para posteriormente desarrollar
o en tanto lo esté visualizando, aplicar la mejor estrategia y la que se adecue más a ese material. Por último, y para aquellas personas que hayan estado en el taller con Luis Felipe de planificación, tenemos que hablábamos de lo que era el objetivo de aprendizaje, ¿sí? Aquí también va a ser muy relevante el plantearnos nuestro objetivo de aprendizaje y finalmente este es el que nos va a indicar entonces la finalidad de mi estudio. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? Se va a convertir entonces en mi directriz, el que me va a permitir identificar cuáles son las habilidades que yo tengo que desarrollar en tanto esté desarrollando mi estudio, en tanto lo vaya a efectuar. Y este entonces nos va a permitir hacer una bajada mucho más certera a lo que son las estrategias y las técnicas de estudio propiamente tal, ¿sí? Veamos un ejemplo donde podamos integrar y poder visualizar un poquito más estos conceptos que les comento. Hasta ahora, lo que les acabo de comentar, ¿queda claro o hay alguien que se le genere alguna duda, alguna confusión al respecto? Que puedan señalar ahí por el chat. Todo claro. Bien, continuemos entonces. Veamos un ejemplo más o menos de cómo podría ser quizás a lo mejor pensar o estructurar o planificar el momento de la sesión de estudio propiamente tal. Si yo tengo, por ejemplo, que desarrollar el tema de enfermedades, ¿sí? Quizás tengo que saber qué son las enfermedades, cuáles son los factores de riesgo que están vinculados a ella y cuál podría ser, por ejemplo, un procedimiento general para identificar una enfermedad. Esto tendría entonces, estos serían mis contenidos, lo que yo tendría que estudiar en mi sesión de estudio. Y si lo vemos entonces en función del tipo de contenido, nos podríamos encontrar que aquí tenemos contenido de tipo conceptual, pero también procedimental, ¿verdad? Tenemos que aprender el procedimiento para poder desarrollarlo. Nos vamos a plantear entonces nuestros objetivos de aprendizaje para esta sesión de estudio, como por ejemplo definir qué entiendo por enfermedad, ¿ya? Y aquí entonces podríamos seleccionar alguna estrategia o técnica específica para llegar a esa definición. También podríamos, por ejemplo, tener nuestro otro objetivo de comparar los factores de riesgo para poder identificar aquellos de mayor incidencia, los que son más fundamentales entonces respecto a las enfermedades. Y si lo vemos a lo mejor dentro de este mismo objetivo de comparar los factores de riesgo, podría entonces ser mucho más efectivo seleccionar como técnica un cuadro comparativo, donde pudiésemos tener entonces estos factores y los elementos por los cuales los vamos a comparar. Lo vamos a ver un poquito más adelante después cuando expliquemos específicamente la técnica, ¿ya? Y también, por ejemplo, podríamos tener dentro de esta misma sesión, si lo pensamos en un aspecto práctico, el hecho de construir una situación en la que se pueda identificar a modo general o identificar los rasgos para una enfermedad, ¿sí? Y aquí, como les mencionaba anteriormente en la diapositiva anterior, podríamos entonces tener a lo mejor de apoyo algún diagrama de flujo o alguno de proceso que nos pudiese ir indicando el paso a paso para poder desarrollar finalmente esta situación y poder llevar bien ese aspecto. Vamos entonces a ver específicamente el tema de los objetivos. Obviamente cuando a ustedes les llegue esta presentación, porque esta presentación también va a ser enviada a sus correos para que puedan volver a visualizarla. Vamos a ver entonces los objetivos que van a encuadrar y van a ser la directriz para la selección de las estrategias y técnicas de estudio que queramos aplicar, ¿sí? Y entonces vamos a entender que este objetivo nos va a llevar a tomar ciertas decisiones, ¿sí? Hay que entender también que en esta selección de estrategias y técnicas, tampoco tenemos que cerrarnos a la posibilidad de poder experimentar algunos cambios. Quizás a lo mejor en una primera instancia, cuando nos estamos familiarizando un poco con el proceso, puede que la estrategia y técnica que hayamos seleccionado sintamos que no nos está funcionando muy bien, entonces tenemos que hacer la revisión. El objetivo que me planteé, la estrategia y técnica que seleccioné, y si esta no me está funcionando, ¿por qué? Realizar la adaptación, ¿sí? Estar constantemente monitoreando nuestro propio proceso de estudio porque finalmente esto es lo que nos permite entonces llevar el feedback y estar constantemente pendientes y actualizando los elementos necesarios para que esto funcione, ¿sí? Si lo consideramos como un proceso donde
solamente hay un inicio y un fin, y en el intermedio no nos preocupamos, entonces obviamente no vamos a poder sobrellevar las situaciones en forma pertinente antes de que provoquen algún resultado que no deseamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún objetivo que tiene relación quizás con identificar y seleccionar, vamos a ver más adelante que quizás podríamos utilizar alguna estrategia o la técnica del subrayado, ¿sí? O quizás a lo mejor si tenemos que clasificar o tenemos que jerarquizar información, podría ser también beneficioso que ocupásemos algún mapa conceptual o algo que nos permita ir viendo la información desde algo macro a algo micro, ¿sí? Entonces, poner ojo aquí en cuál es el propósito o qué es lo que queremos lograr al momento de desarrollar nuestro estudio. Finalmente, esto nos permite seleccionar la técnica como ya les he mencionado. Hasta ahora, ¿alguien presenta alguna duda? ¿Van entendiendo? ¿Van conmigo siguiéndome el ritmo? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Ya, súper. Gracias, chicas, por responder al tiro. Bien, vamos a dividir entonces las técnicas según distintos contextos. Vamos a ver entonces algunas técnicas que podríamos utilizar en el contexto propio de la lectura, algunas técnicas que podríamos ocupar en el contexto propio de la escritura y algunas técnicas entonces que nos sirven como un método de comprensión basándose en la organización de la información. ¿Sí? Vamos a partir entonces primero con las que son respecto a lectura. La primera que vamos a ver va a ser la de las preguntas orientadoras. ¿Sí? La técnica de las preguntas orientadoras en sí se basa, en primera instancia, en tener un tema del cual vayamos a levantar estas preguntas o estos cuestionamientos, ¿sí? El tema en específico. Ahora, estas preguntas no es que estén estandarizadas ni que se ocupen las mismas siempre, ¿sí? Dependiendo de, por ejemplo, sí, estaba viendo el chat, perdón, si aparece alguna duda, las van dejando ahí, chicos, y las retomamos en algún momento, ¿sí? Quizás al final del taller también o entre medio, ustedes ahí, la idea es que vayan participando activamente en el taller y si les surge una duda, por favor, la dejan ahí, no se queden con esa duda adentro. Bien, entonces, como les mencionaba recién, estas preguntas que nosotros nos vayamos a estipular respecto a estos mismos temas, no necesariamente van a ser siempre las mismas, no hay preguntas estandarizadas, todos los temas cambian de uno a otro, ¿sí? Pero estas preguntas entonces nos van a servir para ir verificando la comprensión que nosotros tengamos respecto al tema. Podemos preguntarnos, por ejemplo, como está acá, yo les puse algunos ejemplos, cuáles son las consecuencias respecto a este tema, cuáles son las consecuencias que tiene, a lo mejor si quieren hacerlo más específico respecto a si lo vemos algún punto en particular, en alguna población, en alguna situación en particular, qué es lo que ocurre realmente, cómo ocurre, y esto entonces se puede ir cambiando en las distintas temáticas o distintos temas que nosotros vayamos a tratar, ¿sí? El tema principal, de repente, por ejemplo, podemos encontrarnos con algún tema y con algún texto quizás a lo mejor que no implique mayor consecuencia. Entonces, esa pregunta la podemos adaptar, la podemos cambiar. La idea es que nos vayamos apropiando un poquito y podamos dejar volar un poquito la imaginación para crear preguntas que finalmente sean novedosas y nosotros podamos responderlas también. Sirven también como una especie de reto posterior a la lectura. Otra técnica en este mismo contexto es la técnica del subrayado, ¿sí? Ya la he mencionado con anterioridad en los ejemplos, y dentro de lo que es el subrayado, tenemos que tener en consideración que nosotros vamos poniendo en juego las habilidades de identificación y selección de la información, ¿sí? En una primera instancia yo identifico las partes importantes o las que, donde creo se pueda localizar quizás a lo mejor gran parte de esta información y posteriormente la selección, las destaco. Ahora, esta selección puede estar dada por el subrayado de tipo lineal, como mencionamos acá, que es este típico con el destacador que conocemos, o el subrayado de tipo estructural. Y este subrayado de tipo estructural es el que en algunas ocasiones muchos conocemos como las notas al margen. Cuando nosotros de repente queremos seleccionar información,
y no queremos subrayar o no tenemos a lo mejor como de inmediato el material para hacerlo, podemos hacer esta acotación por medio de alguna llavecita o algo así al lado, y nos permite entonces ir pesquisando esta información relevante. Ahora, dentro, por ejemplo, de lo que es el subrayado lineal, ¿sí? Tenemos comúnmente que nosotros utilizamos los destacadores. Ahora, sería importante también y potencia mucho el proceso para quienes puedan comenzar a incorporarlo poco a poco, utilizar alguna especie de simbología en este subrayado. Con simbología me refiero a que, por ejemplo, pudiesen destinar o algún color para lo que son ideas principales, algún color para lo que son ideas secundarias, algún color, por ejemplo, para conceptos claves o palabras desconocidas. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Que en una instancia posterior, si por X motivo ustedes tienen que volver a repasar ese texto, ustedes lo van a ver, lo van a tener y van a entender entonces la estructura de ese subrayado, dónde están las partes claves en los párrafos o a lo largo del texto, que vendrían siendo por estas ideas principales, las van a identificar visualmente por ese color que ustedes destinaron. Ahora, si no es con color, puede ser, por ejemplo, con alguna, no sé, que las ideas principales sean con alguna raya, que las ideas secundarias sean encerradas a lo mejor en un cuadrado, pueden ir jugando ahí un poquito con esa simbología. Pero lo importante es que este subrayado también tenga y permita una estructura, permita que cuando nosotros volvamos a revisarlo se entienda lo que subrayamos y no solamente veamos como un texto lleno de color y no entendamos el porqué de esos colores, ¿ya? Ahora, dentro de esto también nosotros vamos incorporando lo que es lectura de rastreo y lectura comprensiva. En una lectura de rastreo vamos a llamar como esta primera lectura donde nosotros descubrimos la estructura del texto, ¿sí? Y en esta lectura de rastreo nosotros podríamos ver, por ejemplo, títulos, encabezamientos, hay algunos textos que vienen con palabras destacadas, fijarnos más o menos en esta estructura para entrar un poco más contextualizados al momento de realizar la lectura comprensiva. Cuando ustedes hacen esta lectura de rastreo y en ese segundo momento, cuando vayan a implicarse de manera mucho más comprensiva con el texto y ahí vayan a subrayar, van a ir dándose cuenta que el foco de atención va a estar puesto en ciertas partes porque esas partes ustedes las pesquisaron previamente en la lectura de rastreo. Entonces ahí se hace un conjunto, un juego, algo que se combina bastante bien y les permite entonces a ustedes estar mucho más atentos al momento de identificar esta información. Hasta ahora, respecto al tema del subrayado y todos los elementos que están vinculados en él, ¿a alguien se le genera alguna duda? Bien, vamos a seguir. Otra de las técnicas que podríamos utilizar dentro del contexto de lectura son las fichas de lectura o fichas de estudio, que también las podemos conocer, ¿sí? Y esta entonces nos va a permitir abordar temas en específico, presentar información relevante o datos relevantes de ese mismo tema, y es una forma mucho más acotada de presentarla, ¿ya? En algunas ocasiones nosotros podemos utilizar a veces, y si quizás quisiéramos mezclar entre las preguntas orientadoras y esta misma técnica, esas mismas preguntas para resolverlas dentro de lo que sería esta ficha, donde por una parte, como se visualiza ahí en la imagen, tenemos nuestro tema, y por la parte de atrás, por ejemplo, podemos colocar todos estos datos. La idea es que ese dato, por ejemplo, si lo vemos en función de una definición, que ustedes quieran definir algo, salga el concepto que quieren definir y en la parte posterior entonces pudiesen explicarlo de forma mucho más clara y acotada y que facilite su entendimiento. Pueden también incorporar a lo mejor algún dibujo, alguna imagen que les permita esclarecer el tema en sí. Pueden incorporar, como les decía, estas preguntas que habíamos visto en una instancia anterior. Todo eso en función entonces de comprender ese tema que ustedes están declarando como en la parte delantera, por decirlo de alguna forma, o en el título de la ficha. Quizás a lo mejor no les acomode hacerlo como por una parte y por la otra, y lo quieran hacer solamente en una plana, por decirlo de alguna forma, y está bien, igual se transformaría en una ficha de lectura o ficha de estudio. Si se dan cuenta, toda técnica igual podemos ir haciendo ciertas modificaciones que se ajusten también a nuestras preferencias. De eso se trata, de implicarnos un poquito más en el proceso de estudio que vayamos a desarrollar.
Vamos a pasar entonces ahora al segundo grupo de técnicas que vamos a presentar en este taller, que son las técnicas de escritura, ¿ya? La primera que vamos a ver es la técnica del resumen. Cuando hablamos de resumen, nos vamos a referir entonces a una reducción en términos breves de las partes esenciales del asunto, tema, materia que hayamos leído, estudiado, etcétera, ¿ya? Y la idea aquí es sintetizar o abreviar las ideas principales del texto. Y esta abreviación entonces tiene que ser expresada con nuestras propias palabras, que refleje el entendimiento que nosotros tenemos de ese tema, de esa lectura que hayamos realizado. No va a servir traspasar la información desde este macro que podríamos considerarlo el texto a esta parte más micro que vendría siendo nuestro resumen. Sí hay conceptos, claves y lineamientos generales que se van a mantener, ¿verdad? No vamos a cambiar a lo mejor algunos aspectos muy importantes del texto, pero la idea es que este resumen que se elabore sea a partir de nuestras propias percepciones, de lo que nosotros comprendemos, que refleje esta comprensión del tema, ¿sí? Y obviamente, este resumen se va a apoyar en estas estrategias de lectura que nosotros hayamos aplicado anteriormente. Y aquí hacer la distinción de que cuando nosotros hablamos de lectura en general, tratemos de no encasillarnos en el texto mismo. Constantemente nosotros estamos leyendo, estamos decodificando información. Entonces, esa información podemos decodificarla desde un texto, podemos decodificarla desde, por ejemplo, un video. Aquí es importante considerar las distintas formas en que se nos presenta la información. En todas ellas nosotros nos estamos implicando para decodificar esa información y finalmente leerla, ¿sí? Poder entenderla. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando nosotros elaboramos nuestro resumen, como les decía, finalmente podemos hacerlo desde el estudio, desde el texto, se pueden elaborar y plasmar estas ideas principales con nuestras propias palabras. Otra técnica en este contexto, ¿sí? En el contexto de la escritura, es la de los apuntes de Cornell. Esta técnica nos va a permitir ordenar la información y también optimizar el tiempo de estudio, el posterior tiempo de estudio. ¿En qué consiste la técnica de los apuntes de Cornell? Es que nosotros, en tanto estemos pendientes como algún video, alguna clase o incluso también a través de un mismo texto, podamos tener en primera instancia el título, ¿sí? Y si lo estamos desarrollando, por ejemplo, en una hoja de cuaderno, que podamos dividir esa hoja, ¿sí? Y que esa hoja, por una parte, tenga la parte donde vamos a incluir las ideas, y como dice aquí, podemos ver en la imagen, vamos a considerar dentro de eso ideas principales, palabras claves, datos relevantes, vocabulario técnico que quizás a lo mejor no manejemos y necesitemos buscar posteriormente. Y por otra parte, entonces vamos a tener el contenido, donde aquí nosotros vamos a ir haciendo nuestras anotaciones, quizás a lo mejor realizando algunos dibujos, todas esas cosas que creamos importantes de recalcar en tanto estamos visualizando o estamos presentes dentro del momento mismo. Ahora, hay algunos momentos en los que podemos realizar estos pasos. El paso que tiene que ver con el contenido lo vamos a realizar durante, por ejemplo, la clase o durante el video que estemos visualizando o durante quizás la lectura. Podemos ir leyendo de pequeños fragmentos y entonces tomamos esas anotaciones. También si se fijan ahí estamos seleccionando esa información y no necesariamente vamos a estar subrayando. Hay distintas formas de poder ir seleccionando esa información. Cuando terminemos de realizar este paso, entonces, después de tomar estas notas, nos vamos a ir al otro aspecto que son las ideas. Y aquí entonces vamos a hacer hincapié en las ideas precisas, las palabras clave, los datos relevantes, lo más específico, ¿sí? En el contenido entonces hay mucha más libertad y mucha más expresión por parte de ustedes porque son los datos, los apuntes que ustedes van a ir tomando. Y durante el repaso entonces va a ser importante que se pueda elaborar un resumen a partir de esta información que seleccionamos. La idea no es que esta información quede ahí como pegada, por decirlo de alguna forma, sino que entonces haya una bajada y cómo nosotros podríamos representarlo con nuestras propias palabras, ¿sí? Lo mismo, volvemos al tema resumen anteriormente, esa es la idea del resumen, poder representar con nuestras propias palabras lo que estamos entendiendo de ese tema, sin obviamente obviar conceptos claves y cosas que son muy relevantes de mantener, pero tenemos que reflejar esa comprensión a través de este resumen que vayamos a levantar. ¿Sí?
Hasta ahora, entre la técnica mencionada anteriormente y esta de los apuntes, ¿se genera alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario en particular? Ya, bien. Vamos entonces al último grupo de técnicas que vendrían siendo las técnicas de estudio que se basan en la organización de la información, ¿sí? Aquí, por ejemplo, y como les había comentado anteriormente, tenemos el cuadro comparativo. ¿Ya? Estas son algunas de las que pueden encontrar. Sí, obviamente hay un amplio bagaje de técnicas a las cuales pudiésemos empezar a aplicar y todo el asunto, pero yo les estoy mostrando algunos ejemplos de las que podrían comenzar a utilizar de forma inmediata si así lo desean. El cuadro comparativo entonces nos va a permitir identificar semejanzas y diferencias entre dos o más elementos, ¿ya? Ahora, va a ser primordial que para poder realizar un cuadro comparativo nosotros, en primer lugar, establezcamos los elementos que vamos a comparar, ¿sí? Que como dice ahí pueden ser dos o más, y que también establezcamos los criterios por los cuales los vamos a comparar, ¿sí? En algunas ocasiones, por ejemplo, podemos tener alguna cantidad bastante larga de criterios si estamos haciendo algún análisis más profundo. Hay otras veces donde nuestros criterios por los cuales estamos comparando son menores, pero en general, si respetamos estas dos como reglas, por decirlo de alguna forma, nuestro cuadro comparativo podría ser o podría estar lo suficientemente concreto y nos permitiría entonces ver la información primordial. Ahora, una vez que nosotros establecemos entonces estos elementos a comparar y los criterios por los cuales los vamos a comparar, va a ser primordial también que vayamos incorporando las características o rellenando, por decirlo de alguna forma, estas casillas que hemos declarado, ¿verdad? Porque finalmente van a ser las que nos permiten ver en específico la información de cada uno de los elementos. Y finalmente, cuando nosotros podamos realizar y terminar este cuadro comparativo, también es importante que levantemos conclusiones a partir de eso, ¿sí? No basta solamente como dejarlo plasmado ahí y decir, ok, aquí está la semejanza, la diferencia, sino que implicarnos un poco más en ese proceso y levantar una conclusión propia. Las semejanzas son estas por tales y tales razones, las diferencias son estas otras, y así entonces ustedes van a ir viendo, como mencionábamos también en un inicio, que se van a ir implicando, van a ir desarrollando entonces un aprendizaje mucho más significativo y van a tomar las riendas de este propio aprendizaje, van a ir implicándose con mayor profundidad. Luego tenemos entonces dentro de este otro grupo lo que es el mapa conceptual, ¿ya? Y el mapa conceptual nos como definición misma vamos a tener entonces alguna representación gráfica de conceptos y la relación de esos conceptos, ¿sí? Aquí también, obviamente, vamos a tener que hacer apoyo en las estrategias de, por ejemplo, de lectura, y acuérdense que de lectura lo generalizamos no solamente al texto mismo, ¿sí? Y vamos a tener que identificar entonces estos conceptos claves, porque como dice su nombre, se basa en los conceptos, ya en los conceptos importantes respecto a algún tema, alguna temática en particular. Ahora, otra cosa respecto al mapa conceptual es que se apoya en conectores, ¿sí? Entre casillas, por decirlo así, entre los elementos, tiene que haber algún conector que nos permita entonces ir entendiendo cómo se relacionan estos conceptos, porque si no, vamos a ver entonces un montón de conceptos plasmados gráficamente que vamos a poder leerlos, sin embargo, no vamos a entender de qué forma se están relacionando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí en este cuadrito pudiésemos tener el nombre mismo y a lo mejor en este que va hacia la izquierda podríamos decir se define como la definición, sus características son en el otro lado, como en la otra columna, y las vamos plasmando. La idea entonces es que estas pequeñas conexiones que hagamos entre las distintas casillas, por decirlo así, nos permitan ir entendiendo cómo se desglosa, cómo se jerarquiza y cómo se está organizando esa información que nosotros pudimos identificar y seleccionar en etapas anteriores. ¿Ya? Y también dentro de este grupo de técnicas tenemos la técnica del mapa mental, ¿sí? Y el mapa mental entonces son diagramas que nos permiten presentar gráficamente las ideas,
¿sí? Y a diferencia de lo que es, por ejemplo, el mapa conceptual mismo, se nos permite quizás diferentes formas de representación de la información. ¿A qué voy con esto? El mapa conceptual, como mencionábamos anteriormente, se basa en los conceptos, ¿verdad? El mapa mental, vamos a partir desde una idea central, como aparece aquí en la imagen, y esa idea central se puede ir acompañando entonces de frases quizás más extensas que un concepto mismo, podemos ir incorporando dentro del mismo mapa mental algunos dibujos, algunas representaciones que a lo mejor a nosotros nos hagan entender mucho más el contenido o la materia que a lo mejor necesitemos representar en forma gráfica. Y para poder ir entendiendo cómo se organiza, nosotros, por ejemplo, podemos orientarnos a partir de lo que es las manecillas del reloj, es decir, seguir este camino, ¿sí? Donde en un inicio tengamos las primeras ideas y desde ahí se vaya entendiendo. ¿Por qué? Porque claro, al partir desde una parte central de la hoja, de repente podemos ver entonces una hoja llena de muchos conceptos o de muchas ideas y no vamos a entender entonces por dónde partiría. Y ahí va a ser importante que tengamos en consideración esto. Yo los invito entonces después a ver a lo mejor algunos ejemplos de mapas mentales que hay y puedan entonces poder diversificar ahí los mapas que puedan o quieran crearse en determinadas situaciones. El mapa mental, por ejemplo, si lo quisieran utilizar en otro contexto, también podría servirles, por ejemplo, para tomar apuntes en alguna ocasión, ¿sí? Partiendo de algún tema, ustedes esbozan sus ideas, cómo se van relacionando, cómo se van extendiendo y especificando un poco más. La idea, como les mencionaba en un inicio, es que la técnica podamos adaptarla a nosotros y utilizarla según las diferentes situaciones en las que nos encontremos, según las diferentes habilidades que nos planteemos por cumplir en tantos estamos estudiando, en tantos estamos trabajando, y entonces ahí nosotros vamos a ir adquiriendo mucha más autonomía en nuestro proceso y las concepciones de lo que es el aprendizaje mismo, ¿sí? Ahora, con este último grupo de técnicas que les presenté, voy dando por finalizado ya la presentación misma y obviamente los invito, como sale aquí en pantalla, a poder visualizar, ingresar a nuestras redes sociales, contactarnos si así los desean, si quieren profundizar en algún tema en particular o acceder a uno de nuestros programas como centro de aprendizaje para que se contacten con nosotros. Pero ahora, en los minutitos que nos van quedando, me gustaría que fuesen planteando algunas dudas, algunos comentarios, quizás a lo mejor alguna experiencia personal que pueda servirle a las demás personas. Si han utilizado a lo mejor algunas de las técnicas que se visualizan acá, para que vayamos haciendo el trabajo un poco más colaborativo y que todas nuestras experiencias también les sirvan a los de los demás. Si quiere alguien, obviamente puede eh, conversarlo, lo puede poner ahí en el chat, como guste. Ya, Daniela, por ejemplo, nos dice que ella ha utilizado sin saber alguna de estas estrategias, pero finalmente no tenía un orden. Y claro, ahora entiende que quizás sea bueno especificar. Puede que también a muchos nos haya pasado esto como a Daniela, que hemos utilizado alguna de estas sin, sin darnos mayor cuenta. Y si se fijan, de cierta forma, nuestro actuar siempre va buscando algunas estrategias de manera innata para poder trabajar la información, ¿sí? Por eso de repente echamos mano a alguna de las cosas que tengamos como más cerca, algunos de los recursos que tengamos más cerca para poder estudiar, pero como dice Daniela, ahí también es muy importante como poder hacer este proceso para ir incorporando estas nuevas ajustes y que finalmente el proceso se vaya haciendo cada vez más beneficioso. Sí, puedo complementar un poco Sí, en función de lo que exponía Daniela. Además, ajá. súper importante lo relativo al orden y la organización para poder potenciar el proceso cognitivo de memoria.
si quedan vacíos, como tú bien pones posteriormente, es más complejo para nuestro cerebro después poder rememorar la información que estamos Ujú. guardando. Por lo tanto, cuando le damos un orden y no quedan vacíos en ese orden además, después para nuestro cerebro es mucho más fácil poder rescatar la información que guardamos en él de esta manera. Sí. Bueno, también como siguiendo en la línea de los comentarios, Tatiana, por ejemplo, nos consulta lo siguiente. Cuando utilizamos el subrayado, mencionaste que debemos, ay, se me perdió, que debemos hacer una lectura comprensiva. Allí lo que debemos hacer es primero leer, por ejemplo, todo el párrafo y después subrayar, porque a veces es difícil cuando leemos, creemos que todo puede ser importante. Exacto. Parte de esta lectura de rastreo que habíamos mencionado significa eso, poder en una primera instancia tener una perspectiva global del texto o a lo mejor de algún párrafo, si así lo desean, y posteriormente entonces comenzar a subrayar, porque a lo mejor si nos saltamos como esta instancia propiamente tal, vamos a pensar efectivamente que todo es importante y entonces no vamos a poder hacer ahí la diferenciación entre las ideas que son principales realmente, las ideas relevantes de otras que quizás no tanto. Ahí, em, también complementando, es súper importante como leer el texto completo Ujú, inicialmente. En general, lo que se busca con las técnicas es, siempre partir de una comprensión global de la información. De pronto, claro, cuando ya uno es un lector experto y lleva un tiempo utilizando estrategias, de pronto va agilizando este proceso. Pero sobre todo al comienzo, es importante poder leer el texto completo y después ir subrayando, porque así además podemos saber em, dónde se profundizan algunos conceptos. Por ejemplo, podrían en las primeras páginas aparecer varios conceptos que son importantes, pero cuando teniendo ya una lectura completa podemos saber que esos conceptos no es necesario subrayarlos ahí porque se ujú. profundizan en las hojas posteriores. Entonces, por eso siempre es importante partir con esta macro lectura para tener un panorama bien completo y después entonces con las otras técnicas como el subrayado poder hacer, como bien se espera, una selección analítica de la información. Exacto. Y, por ejemplo, también en respuesta a qué tan efectivas son las mnemotecnias, ¿sí? Las técnicas de memorización, también hay diversas en general, como la gama, por decirlo así, permite o presenta varias mnemotecnias que uno pudiese utilizar y también son efectivas, ¿sí? Ahora, dentro como desde la generalidad, tampoco podríamos plantear un ideal de que para todos van a ser beneficiosas todas las mnemotecnias o algún tipo de mnemotecnias en particular, porque estas igual se van adaptando, igual que todas las otras técnicas, a nuestras características personales. De repente hay algunas personas que pueden utilizar algunas mnemotecnias que son mucho más visuales u otras, estas típicas como de crear algunas frases como con las primeras letras de algunos conceptos. Entonces ahí se van acomodando a nuestras propias características. Y en relación al comentario, por ejemplo, que nos señala Javiera, creo que Carlos también abordó un poquito este mismo tema, ¿sí? Porque Javiera nos pregunta que cuando se aborda un tema por primera vez sin tener conocimientos previos, ¿es bueno abordarlo en profundidad de inmediato, al nivel que exige la universidad, o es mejor primero estudiar lo más básico en un primer acercamiento y luego en un segundo estudio profundizar en el tema? Es decir, si nos vamos a presentar por primera vez a este tema, que es un poco más complejo para nosotros y que quizás a lo mejor no es tan conocido, es beneficioso, como decía el Carlos, ver este macro, ¿sí? Que nos permita entonces poder contextualizarnos un poco, quizás a lo mejor identificar en ese mismo momento dónde podrían estar nuestras fortalezas y debilidades respecto al tema, si a lo mejor hay algunos conceptos que se destacan a nivel de encabezamiento, de títulos o de subtítulos que nosotros no manejamos tanto, quizás podemos prever algunas situaciones y hacer una pequeña investigación a lo mejor de algún concepto clave en un momento previo y entonces cuando lleguemos a la parte comprensiva, a esta lectura analítica, ya vamos a venir mucho más claros y mucho más contextualizados en este mismo tema. No van a ir quedando vacíos entre medio y no va a ir pasando esto de que quizás podamos leer y entre que estamos leyendo podemos encontrar a lo mejor estos conceptos que no entendemos y los vamos a ir dejando y se va generando ahí como estos vacíos de repente que finalmente interceptan nuestra comprensión respecto al tema. Sí, no sé si ahí Carlos tiene como algún comentario adicional respecto a
a ese punto específico. No, no, creo que lo explicaste súper bien. Es finalmente una vez que, como que en ese sentido cambiamos un poco la estrategia que en vez de después hacer una segunda lectura para subrayar, hacemos una Ujú, primera lectura justamente para poder hacer un barrido de dudas o de conceptos que efectivamente no tengamos claro. A veces también pasa que uno lee un tecnicismo y se asusta un poco con el tecnicismo y dice, oh, yo no sé nada de esto, pero cuando va leyendo va descubriendo que en realidad sí sabe hartas cosas y así después cuando queremos hacer una profundización del tema, como pones ahí, es mucho más efectivo porque ujú. separamos aquello que sabemos, que lo tenemos claro, y profundizamos aquello que no sabemos. Algo que es súper importante al momento de estudiar es poder siempre ir haciendo esa evaluación. Recuerden, uno no estudia lo que sabe porque es fácil hacerlo, es cómodo, pero no es lo más efectivo. Uno tiene que estudiar aquello que efectivamente va determinando que no sabe, aquello que a uno le cuesta más, y por lo tanto en esta primera lectura también podría servir para poder hacer esa detección y posteriormente poder profundizar las temáticas según corresponda. Ex- Tatiana nos dice, a ver, he visto que se maneja como una pirámide de estrategia de aprendizaje y cada estrategia se estructura como en un nivel y a veces el quedarnos solo en el subrayado o el releer la información puede que no tengamos un aprendizaje tan activo como en algún momento poder pasar a utilizar estrategias como preguntas sobre el texto o no solo quedarme en subrayar, sino después preguntarme qué recuerdo del texto y qué entendí. Eso es lo que suelo hacer para hacer un seguimiento de mi aprendizaje. Exacto, es parte también de lo que mencionábamos en el transcurso del taller. La idea, por ejemplo, es que si vayamos a elaborar, no sé, un cuadro comparativo, no solamente lo plasmemos, sino que nosotros también vayamos monitoreando nuestro proceso, qué es lo que podemos sacar a partir de esa técnica. Si tenemos, por ejemplo, esta lectura, como nos dice Tatiana, después preguntarse qué recuerda del texto, cómo puede relacionar las ideas quizás a lo mejor que subrayó, que destacó o que anotó en alguna parte, ir también monitoreando y implicándonos mucho más en esta decodificación de la información. Sí, por ahí se hace súper importante, quizás no todos asistieron a todos los webinars del día de hoy, Ajá, pero entender que estas técnicas también tienen que obedecer a una estrategia. Las estrategias son más globales y parten desde el objetivo de aprendizaje que establezco para la sesión de estudio. Después vienen las técnicas que sería el cómo voy a poder responder a ese objetivo de aprendizaje según el nivel. Si es que quiero solamente comprender el texto, probablemente me sirva exacto. el resumen solamente. Ahora si quiero quizás, ¿cómo se llama esto? Absorber conocimientos muy específicos, tenga que elaborar un cuadro de clasificación o alguna otra técnica mucho más específica que sirva para ese objetivo. Y después al final de la sesión siempre es importante poder hacer una evaluación, establecer quizá alguna técnica de autopregunta o alguna técnica de monitoreo y de evaluación de el aprendizaje, po. De esa forma, de Ujú, hecho, vamos a poder saber lo que hablábamos hace muy poquito, pero ahora con nuestro propio proceso de aprendizaje, saber qué es lo que estamos manejando de este gran universo de cosas que no sabíamos previo a la sesión de estudio, poder saber post sesión de estudio cuáles cosas son las que pudimos aprender efectivamente y cuáles son las que no, para poder entonces esas repasarlas y poder darle un mayor énfasis. Por lo tanto, es súper importante lo que menciona eh, Tatiana Tatiana, respecto al tema del monitoreo. exacto. ¿Alguien más que quiera compartir en estos últimos minutos? Respecto a la memorización de lo aprendido, ¿qué técnicas o hábitos podrían ayudar? Ya, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con los contenidos y queremos favorecer la retención de estos, en primer lugar, por ejemplo, tenemos que tener en consideración que cuando estas ideas son integradas en forma organizada, propiamente tal, ¿sí? Cuando nosotros entendemos el orden en el que se estructuran, podemos representarlas gráficamente, se favorece mucho más el proceso de memorización. Ahora, si queremos memorizar estos términos en particular, por ejemplo, como decía la otra compañera que mencionó anteriormente, podría ser útil que utilizáramos alguna mnemotecnia que se acomode entonces a este contenido y a nuestras preferencias, ¿sí? Pero por lo general también
cuando nosotros ya vamos realizando este proceso mucho más estructurado, mucho más organizado, donde la información la estamos jerarquizando y dándole un orden propiamente tal, esa integración entonces va a ser mucho más efectiva en cuanto al nivel de memoria. Ahora, también es importante considerar dentro de esto que el repaso constante, también va a beneficiarnos en ese sentido. Es decir, yo estudio profundamente o comprensivamente el tema, el texto, el contenido hoy, pero necesito sí en una instancia posterior mantenerlo por medio del repaso, ir repasándolo, y por eso también, por ejemplo, si lo visualizamos a nivel macro, cuando nosotros podemos quizás a lo mejor subrayar, elaborar algún material de estudio propiamente tal, no vamos a tener que volver a estudiarnos desde cero el tema, vamos a tener entonces optimizado ahí un poquito de tiempo porque tenemos nuestros propios materiales, y estos materiales entonces nos van a permitir un repaso mucho más óptimo, mucho más rápido, porque ya tenemos más o menos entendido y va a ser más fácil recordar esa información. Sí, ahí aportar solamente que respecto a la memorización propiamente tal, recuerden que de pronto se estigmatiza un poco el proceso de memorización. En realidad, todas las cosas las vamos memorizando en diferentes niveles y de diferentes formas. Exacto. Por lo tanto, aquí es súper importante saber también cómo queremos ingresar y memorizar la información. Si la queremos, insisto, de nuevo un poco recordando lo que había comentado anteriormente, si queremos recordar detalles específicos, entonces la idea, como bien decía Nati, es generar un producto de aprendizaje que me permita después eh, ¿cómo se llama? Repasar estos contenidos específicos. Entonces Exacto. ahí es súper importante que establezcan siempre dos niveles en cuanto al ingreso de la información o al abordaje de la información. Uno, una primera instancia donde estudio, y ese estudio es más profundo, va a requerir un poco más de tiempo, porque va a requerir apropiarse de la información y transformarla a un producto de aprendizaje, que va a ser alguna de estas técnicas que ustedes seleccionen. Y el segundo momento, que es darle constancia a eso, haciendo un buen repaso de estos productos. Entonces ahí también van a ir pudiendo comprobar si es que lo que pusieron en este producto realmente lo comprenden bien, lo entienden de buena forma, o efectivamente van a tener que hacer un nuevo estudio, porque cuando ven el cuadro comparativo, cuando ven el cuadro de clasificación o cuando leen su propio resumen, se dan cuenta que en realidad no recuerdan nada. Entonces ahí también van a poder hacer una evaluación y decir, ah, perfecto, o sea, claramente aquí hay un vacío que se tiene que volver a abordar previamente a una evaluación o al acceso a un nuevo contenido más complejo. Exacto. Bien. ¿Alguien más que se quiera sumar en estos últimos 5 minutos como para ir también dando cierre a este taller? Ya. Creo que nadie más. Entonces, ya vamos a dar por finalizada esta jornada. Eh, Primeramente, agradecerles a todos su participación, el haber participado y haber estado conectados en el taller. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron comentando, compartiendo experiencias, realizando sus preguntas, porque eso también sirve en general para todos los que estemos presentes en este mismo taller. Y obviamente, como les había mencionado, dejar los invitados a seguirnos en redes sociales. eh, y en respuesta a Juan, que nos consulta, ¿se mandarán todos los módulos del webinar o solo a los que me inscribí? Ayer no pensé que podría asistir al de manejo de estrés y no me inscribí, pero hoy sí podía e intenté inscribirme, pero el formulario de Google no me dejó. En ese sentido, Carlos, no sé si la información va a llegar a todos por igual o va a llegar a cada persona que se inscribió en el respectivo taller. Perdón, en general se lo enviamos a los inscritos, pero en tu caso, Juan, Ujú. como no estás haciendo la consulta, te voy a incluir y voy a comentar la situación para que se te envíe también el material de estrés. Sí. Bueno, eso, chicos y chicas, muchas gracias por haber participado del taller. Esperamos poder tener otras instancias en las que nos podamos comunicar y hacer este tipo de actividades que nos benefician a todos. Así que estén muy bien. Yo me despido y otra vez agradecerles. Chao a Chao. todos, muchas gracias.